En la ciudad que hoy conocemos como Villa del Rosario, comienza la historia de un sacerdote ilustre. En esta modesta población pampeana, anteriormente conocida como Los Ranchos, un 21 de julio de 1827, nació Jerónimo Emiliano Clara. Su padre fue Martín Clara, catalán, hombre inclinado a los negocios, y su madre, Casimira Pérez, que era americana. Sus hermanos, Pedro Nolasco, Gumersinda, Ramón, Francisco y María de los Santos. En el templo de la modesta y escasamente poblada Villa del Rosario, fue bautizado Jerónimo Emiliano Clara al otro día de su nacimiento, es decir, el 22 de julio de 1827. La inclinación de ese muchachito hacia las cosas de Dios se manifestó desde muy temprano al participar en la iglesia del pueblo de las ceremonias religiosas en calidad de monaguillo. En 1841 comenzó sus estudios en la Universidad de Córdoba. Estudió castellano, latín, matemáticas y filosofía. Pocos jóvenes estudiaban en aquellos tiempos, ya que desertaban de las aulas para luchar por los ideales unitarios o federales. Era una época muy convulsionada, política y socialmente. Un período de enfrentamientos civiles donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba en manos de Juan Manuel de Rosas. Las provincias eran autónomas, cada una tomaba sus propias decisiones. Estaban lideradas por la figura de los caudillos y no existía un poder ejecutivo nacional que representara a todo el país. En el año 1846, habiendo completado todos sus estudios, estaba en condiciones de elegir la carrera que respondiera a sus inclinaciones. Como las de este joven se referían a la carrera eclesiástica, se inscribió en la Facultad de Teología, resultando siempre plenamente aprobado. A los 23 años de edad, culmina sus estudios. El 7 de enero de 1851, elevó una carta al gobernador del obispado solicitando su consagración sacerdotal. Las autoridades eclesiásticas examinaron si el joven Clara era digno de la gracia que pedía, obteniendo un dictamen favorable. Jerónimo Emiliano Clara es un joven de conducta intachable, asiduo en la recepción de los sacramentos, considerado una gran persona, tanto por su moralidad y buenas costumbres como por su ciencia literaria. Al mes siguiente, este joven de corazón abierto a la voluntad de Dios, acompañado de la firme decisión de entregar su vida por el reino, está en condiciones de recibir el sacramento del orden. Ordenarse de sacerdote en aquella época para un joven cordobés significaba trasladarse a Buenos Aires, a Chile o Brasil, en procura de un obispo que le impusiera las manos. Por ello, Jerónimo viaja en diligencia a Buenos Aires. Monseñor Mariano Medrano fue quien le confirió el orden sacerdotal en la ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero de 1851. El 26 de noviembre del mismo año regresa a Córdoba, donde se le confiere una parroquia rural. Su vida de párroco se desarrollaba sobre el caballo, ya que debía visitar las capillas y pueblos, atender las almas y los enfermos. En estos tiempos, una epidemia de cólera había azotado la ciudad de Córdoba. Sus calles quedaron desiertas. Miles de habitantes sufrieron ese flagelo, por lo cual la misión del sacerdote cobró mucha importancia. En el año 1857 fue nombrado rector del seminario de Loreto. Tenía 30 años de edad y reunía una serie de cualidades como sabiduría, virtud, prudencia. Uno de sus seminaristas fue José Gabriel Brochero. El 30 de julio de 1877, Jerónimo Clara recibe en su domicilio a un grupo de 7 jóvenes con nobles ideales. Las jóvenes le expusieron su deseo de entregarse a la vida religiosa.
y él aceptó constituirse en su director espiritual. Ellas querían ser maestras de la niñez abandonada y soñaban con un hábito blanco y celeste, los colores de la Virgen y la bandera nacional. Clara alquiló una casa donde ellas comenzaron un ensayo de vida comunitaria. El 12 de noviembre de 1877 durmieron por primera vez lejos de sus familiares, en celdas desprovistas de adornos. Todo lo hacían con alegría. Ya se llamaban hermanas. El 8 de diciembre del mismo año se bendice y coloca la piedra fundamental donde comenzará a erigirse la capilla dedicada a María Inmaculada en Bajo Galán. Ese día las aspirantes recibieron el hábito de la Inmaculada de manos de su fundador. El 22 de enero de 1879, las hermanas concepcionistas se establecieron definitivamente en el Bajo Galán, aunque la construcción estaba en sus comienzos. Convivían con pobreza y sencillez y con las niñas de ranchos vecinos que venían a recibir su enseñanza de catecismo, lectura, escritura e higiene. El templo quedó terminado a mediados de ese año. En enero de 1883, Jerónimo Clara fue nombrado vicario capitular de la diócesis de Córdoba. Pocos meses más tarde, el nombre de Clara llenaría el país. Hacia fines del siglo XIX, durante la década del 80, Jerónimo Clara mantiene un fuerte entredicho con el gobierno nacional del entonces presidente Julio Argentino Roca. Fue un periodo en el cual el Estado concentró mucho poder y se transformó en gestor de una serie de leyes: la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil, la ley de educación laica 1420, la ley del servicio militar obligatorio, la ley de territorios nacionales, entre otras. Esta legislación transformadora en todos los órdenes le reportaba al Estado poder político y económico y suprimía a la Iglesia funciones tradicionales como el registro de los nacimientos, matrimonios, defunciones y la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. A raíz de la Ley de Educación Laica, las diferencias entre el gobierno nacional y Clara se acentuaron, especialmente cuando en la Escuela Normal de Córdoba asume una directora norteamericana de religión protestante. El sacerdote dirige al clero y a los fieles una carta pastoral, en la cual expresaba que a ningún padre católico le era lícito enviar a sus hijos a semejante escuela. Esta situación motivó al presidente Julio Roca a firmar un decreto por el cual suspendía y separaba de la conducción diocesana al vicario Clara. Esta decisión provocó una fuerte reacción de apoyo popular del pueblo cordobés al canónigo Clara. Clara fue sometido a la justicia. Rafael García Morcillo, juez federal, produce el siguiente dictamen. Examinado ahora a la luz de estos principios, la pastoral del ex vicario Dr. Clara, no encuentro mérito para deducir en su contra acciones penales de acuerdo con las leyes vigentes. El caso pasó por el despacho de otros jueces, pero no se encontró uno solo que se atreviera a juzgar al virtuoso sacerdote, en quien toda la sociedad veía no a un delincuente, como quería insinuar el gobierno de la nación, sino a un intrépido defensor de la fe. Al mismo tiempo que sucedían los entredichos con el gobierno, el vicario Clara atravesaba una enfermedad incurable con mejorías temporarias. Viendo que su salud se quebrantaba y que el mal avanzaba, poco antes de morir dirige a sus religiosas una carta espiritual breve y destinada a la lectura en común. No os debéis olvidar del espíritu y propósito con el que os reunisteis y formáis esa santa casa, a saber, el espíritu de pobreza, para conformaros con ella y alegraos hasta sus últimos detalles, el espíritu de humildad, para gloriaos en parecer y ser en realidad
pobres, siguiendo aquel que no tuvo más, siendo el monarca de todo ser, que las pobres pajas de un establo para nacer, ni más lecho que una cruz para morir. El espíritu de caridad, para hacer todo por amor de Dios y del prójimo por Dios. El 29 de diciembre de 1892, a las 7:30 de la tarde, entregaba su alma a Dios. Hoy sus restos descansan en la Capilla Inmaculada Concepción de la Casa Madre de las Hermanas Concepcionistas. Enemigo de la discriminación racial y social. Para mí, el bautismo es el gran nivelador. Pobres y ricos, nobles y plebeyos, extranjeros, indios e hijos del país han sido redimidos por la misma sangre de Cristo, rezan las mismas plegarias y esperan la misma recompensa final. La verdad es su arma, su escudo la paciencia. ¿Se han imaginado que yo, por temor a calumnias y chillidos de muchachos, he de variar el régimen que crea necesario adoptar para salvar la juventud que se halla a mi cargo de las doctrinas inmorales de algunos periodistas que, como apóstoles del error y la mentira, intentan sublevar a los jóvenes contra la gente de juicio y aún contra los mismos superiores? Piensa que si él callara, muchos resultarían extraviados. Por eso declara: puedo morir, mas no callar. Entrega, caridad y servicio. De capilla en capilla, de estancia en estancia, de lugar en lugar, en vano era buscarle en su casa, aún en horas de descanso. El púlpito, el confesionario, las casas de ejercicios y la de los pobres y enfermos eran su morada ordinaria. Jerónimo Emiliano Clara tenía una inteligencia brillante, un alma abierta a las empresas nobles y grandes, amor a la Iglesia y a la patria, un carácter afable, dulce, una exquisita cultura en su trato y sus maneras. Fue un hombre silencioso, de pocas y medidas palabras y de una profunda vida interior. Huía de toda figuración y publicidad innecesaria. Sus ideas maduraban lentamente, pero una vez adoptadas las ponía en marcha sin abandonarlas jamás. Cada 12 de noviembre celebramos un nuevo aniversario de la congregación Hijas de María Inmaculada, Concepcionistas Argentinas, fundada en homenaje a la Madre de Dios, a quien las hermanas reconocen madre, patrona y titular. Ellas ejercen su misión de educar y asistir en hogares de niñas, asilo de ancianas y escuelas con distintos niveles de enseñanza. En virtud de esta gran obra, digamos junto a María: mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.